Nuestra segunda aventura en tierras colombianas arranca acá. Se estarán preguntando ustedes, ¿dónde estamos? Vinimos a la maravillosa Laguna Cocha, la Venecia colombiana. Ya se van a enterar por qué. Vamos a comenzar nuestro segundo episodio acá en Colombia. Como siempre les digo, nos acompañan a disfrutar unas aventurillas. Dale que arrancamos. ¡Vamos! Bienvenidos a la maravillosa Laguna de la Cocha. Este rincón de Nariño, conocido por muchos como la Venecia colombiana, alberga el segundo embalse natural más grande de Colombia. Sus aguas se extienden por más de 40 kilómetros cuadrados y están rodeados por montañas, neblina y una vegetación que le da un paisaje único. Dejamos la camioneta y salimos a recorrerla a pie, disfrutando del aire fresco, el silencio y la tranquilidad que se respira en cada rincón. Acompáñanos a seguir descubriendo lugares mágicos en este alucinante país. Y ya empezamos a descubrir este maravilloso lugar, la Venecia colombiana, como les contamos. Acá tienen los paseos en barco que tienen en las lanchitas estas que están acá al lado, miren, esas. Acá tienen los precios dependiendo de dónde quieren ir. Y recién mientras andábamos por acá por el pueblo, veíamos que la laguna tiene la forma de la Argentina. Miren, gente, ¿qué les parece a ustedes? Acá faltaría un poquito más sí, así, pero es re parecida. Re parecida, patrón, ese es un descubrimiento tuyo, ¿eh? Y ahora nos vinimos, después de caminar un poco, a este Camino del Viento Café. Ahí están la patrona y el meloncho. Vamos a tomar una merendita y a probar el café colombiano y alguna cosita rica para comer. Bueno, patrona, vamos a pedir, ya dijimos, una arepa de choclo, que les dijo el precio, de 1.000 pesos colombianos, y una almojábana, que es parecido a un pan de yuca. Nos dijeron que vale 7.000 colombianos. Y después para tomar, que ahí miren la cantidad de café que hay. Es tremenda la cantidad de variedades. Nosotros vamos a pedir un tradicional que vale 5.000 y un cappuccino que vale 8.000. Así que bueno, vamos a empezar fuerte. Este café es un café de especialidad. Bien. Y es 100% café, no es cualquier café. Tenemos 8 gramos de café. Perfecto. Qué bueno, me encanta. Ella sabe hablar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un momentito le pone la jarrita de cerveza. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Empezamos a ver el buen café. Sí, este es verdadero. Así que bueno, vamos a degustar acá. Haciendo estas cositas, miren, la tenemos. Y el cafecito ahí, miren qué linda que es la casa de la patrona. Y arrancamos la mañana con matecitos. ¿Cómo anda la banda? Arrancando un nuevo día, ya metiendo kilómetros de ruta. Tenemos 2 días intensos. Tenemos que pasar la región del Cauca. Si algo habrán escuchado es que estuvo un poco peligroso toda esta zona. Ahora está un poquito más calmado. Y nos recomendaron todos los viajeros que han pasado por acá. Nos dijeron que teníamos que ir bastante rapidito, que hay que tener cuidado, esas cosas. Así que bueno, salimos bien temprano. Vamos a seguir las recomendaciones. Nosotros siempre tenemos cuidado. Así que dejamos la maravillosa Laguna Cocha, que estaba buenísima. Y ahora vamos a meter bastante ruta, pero tenemos matecitos, los mejores copilotos con el picholín. Ahí, háblamelo. Ay, sí. Nadie tira hasta Popayán, 5 horas 24, 256 kilómetros. Porque es todo ruta de subida, bajada. Nosotros estamos con unos problemas con los frenos encima. Tenemos que ir despacio. Vamos a estar todo el día metiendo la rutilla. Acompáñennos y deseennos suerte, por favor. Las famosas arepas con choclo. Y llegaron las arepitas que nos salieron 7.000 pesos colombianos cada una. Miren lo que es esto, gente. Las clásicas arepas de choclo. Tremenda, gracias a la monita que nos recomendó también, que dicen, tienen que probar estas arepas. Así que bueno, vamos a probarlas. Paramos acá en un puestito. Vamos a comer algo para poder seguir haciendo kilómetros. Segundo peaje de esta ruta y este nos salió 15.600 colombianos. Le vamos a dejar ahí el precio en dólares y bueno, vamos sumándolo para ver cuánto gastamos en todo nuestro paso por Colombia.
Bueno, y vamos a hacer un reporte que nos quedan unos 120 kilómetros, ruta complicada, muchas curvas, subidas, bajadas. Yo no les conté en detalle, pero nosotros tenemos un problema, tenemos las pastillas de freno de adelante muy gastadas, nos apareció una alerta en el tablero y bueno, entonces en las que son las bajadas tenemos que ir frenando con el motor, bastante complicado, venimos un poco nerviosos con eso, nos paró 2 veces la policía, una vez la policía y una vez los militares. Los militares nos hicieron bajar, nos revisaron un poco la camioneta, la parte de la bolera y acá en el medio, igual nada para preocuparse, nos dejaron seguir, pero bueno, se ve que está ahí todo mucho control. Tercer peaje de este tramo y salió 13.000 pesos colombianos. Ya queda poquito, 63 kilómetros. Y después de 6 horas y media estamos llegando a Popayán, amigos. Pero todavía nos quedan 15 kilómetros porque nos vamos a ir a hospedar. Estamos recansados, no vamos más. A una finca, que es un punto de apoyo que nos pasaron otros viajeros, los chicos de Mateando. Sí, queremos agradecer que nos tiran toda la data los chicos. Pasaron con días de diferencia, pero ya están bajando y ya estamos subiendo. Bueno, vamos a ir a una señora Alexa que tiene una finca, nos recomendaron que ellos estuvieron ahí, que vale creo que 30.000 pesos colombianos la noche. Vamos a ir a descansar a ver si nos podemos dar una ducha, algo, estamos fusilados. Y él se la rebancó, mi amor. Él se la bancó un montón, mi hermoso gordito. Todo terreno el gordito. Y después de más de 7 horas hemos llegado, Patronzuela, estamos recansados. El meloncho está allá, corriendo por ahí, miren, ahí va. Hemos llegado a la finca Pilajú, como le habíamos dicho, que íbamos a venir a un lugar que teníamos el dato. Nos recibió Laura muy amablemente. La idea va a ser pegarse una duchita y descansar, que mañana tenemos que seguir rumbo a Cali. Como siempre les decimos, si les está gustando esta aventura y nos quieren seguir acompañando, los invitamos a suscribirse y dejarnos un like y un comentario, que nos ayuda un montonazo. Vamos a descansar un poco y continuaremos en ruta rumbo norte. Y ahora sí, cafecito en mano. Pegamos duchita mañanera también. Nos estamos yendo de la finca. La verdad que, gente, dormimos de 10. Una paz, un paraíso. Lamentamos no podemos quedarnos más días porque la verdad que estaba muy tranquilo. Melón estaba como en casa ahí disfrutando de ese verde. Pero la ruta sigue. Hoy nos queda hacer el tramo Popayán-Cali. Y bueno, el último tramito de esta parte, de esta región, tenemos que irnos a Cali, porque como les comentaba ayer Juan, tenemos que arreglar los frenos de la Camio, los discos de freno, así que nos vamos a estar unos días por esa ciudad y ya estamos adentrándonos de a poco a lo que es las ciudades acá de Colombia. Como algunas veces ha sucedido en nuestra aventura, hemos hecho un cambio de planes furioso, gente. Al final no nos vamos a quedar en Cali. Nos mató de repente encontrarnos con tanta movida, gente, auto, lío, todo. Vimos los puntos de Overlander, que había dos potables para poder quedar. Sí, también son muy complicados. Uno no carga, está todo tapado por árboles, y el otro está en el medio del corazón de bares, restaurantes. Así que con la patrona quedamos que vamos a seguir viaje. Nos vamos a ir a un lugar que se llama Lago Calima, que nos recomendaron mucho. Queremos agradecerle a Pela de Para Que Más, a Diego y Vale de La Bondi, que nos han recomendado esos lugares para poder quedarnos. Vamos a descansar unos días ahí, que sabemos que es tranquilo. Los días de semana nos dijeron que son tranquilos. Necesitamos descansar, amigos. Sí, venimos unos días furiosos. Pero también queremos marcarle que la calidez del colombiano, cómo te hablan, te reciben todos con una sonrisa. Nos cruzamos en la ruta y nos mucho, saludan. todo, te saludan, nos hicieron historias, nos etiquetan. Así que estamos disfrutando, de verdad, de Colombia. ¡Seguimos viaje! Y acabamos de llegar al lago Calima, amigos. Esto está explotado porque es fin de semana largo, sábado, domingo y lunes. Sí, gente, tremendo. No saben la gente que hay. Nosotros veníamos a buscar paz, tranquilidad, todo está todo explotado de gente. Pero tenemos un dato, por si vienen y hay mucha gente fin de semana. Nosotros bajamos en la entrada número 5, que hay un punto de Overlander, y hablamos con el encargado acá de la zona de este camping, se llama Manuel, y nos hizo un precio, cobran 20.000 pesos colombianos por persona. Nosotros nos dejó 30.000 los dos, sí, para poder quedarnos, y es muy lindo. Después sí, es como una parte privada que está, sí, mucho más tranquila, mucho más prolijo. Miren todas las carpas que hay ahí atrás. Después ya le vamos a mostrar bien porque mañana sigue siendo feriado, y Melón ya se hizo una amiguita por ahí. No, está todo, todas las patas sucias tiene Melón. Está todo embarrado. Así que nos quedamos con la vista de fondo del
del lago, vamos a descansar después de, miren lo que fue otra vez un montón de ruta, más Cali, que fue un caos tremendo, decidir venir para acá el mismo día. Estamos haciendo ruta, kilómetros un montón, ya se van a venir de nuevo las aventuras, mañana les vamos a mostrar un poco este lugar maravilloso. No se vayan, que todavía esto no termina. Miren qué lindo, como estamos rodeados. Este es un parqueadero. Mirá, quedamos realmente solos porque allá está la entrada y está como cerrada con la barrera. Manuel nos dejó quedarnos. Les muestro, miren. Acá tenemos unas carpitas para los que vienen y se quieren quedar en carpa. Allá hay otras. Ahí adelante como un escenario. Allá vendían comida que vi ayer. Y ahí tiene una bajadita al lago. Ah, y allá también hay unas casitas, como unas habitaciones para poder quedarse. Miren que llegó acá el Pichulín. Y ahí está la Patronushka que está tomando unos mates. Estás como querés acá con la vista al lago. Y estoy acá afuera armando el itinerario con ChatGPT de lo que va a ser los próximos días, semanas, meses acá en Colombia. Y estoy afuera porque estoy conectada con Hola Fly, que tengo señal desde acá. Vamos, patrona. Así que estoy armando todo el itinerario de las cositas que se vienen acá en este hermoso país que nos viene recibiendo de 10. Y ya saben que con nuestro cupón Donde Dormimos Hoy tienen un 5% de descuento en su próxima compra. Y olvídate del rooming y tener datos ilimitados con nosotros. ¡Vamos, Hola Fly! Y finalmente nos pudimos venir para la playa pública. Así que acá estamos con la Patronushka, un paraíso. No, un paraíso, No hay la nadie. verdad que está hermosa. Muy lindo lugar, la verdad, súper tranquilo en la semana, tranquilísimo. Si te querés Sí. venir a relajar así con muchísima paz, es el lugar ideal. Fue mucho el cambio entre el fin de semana, que ellos le dicen de temporada, que vieron lo que era esa gente, y hoy que ya no hay nadie, así que nos vamos a quedar unos días acá. Y antes de finalizar este capítulo, quiero agradecer a las personas que se acercaron acá, que estuvimos La verdad charlando, que sí. nos vinieron a saludar, a preguntarnos de dónde éramos, a la chica que limpia también acá la parte esta de la costanera Sí, María del Rosario. del parque. Sí. La verdad, súper amable también, así que agradecerles por la bienvenida que nos hicieron. Como siempre les decimos, si nos quieren acompañar y si quieren sumar a esta aventurilla, tienen que suscribirse. Y si encima nos dejan un like y un comentario, también ayuda un montón. Nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo de Donde Dormimos Hoy.